Es la palabra profética más segura, porque escrito está: tus palabras son espíritu y son vida. Yo las recibo en mi corazón y las pongo por obra, para que tanto mi vida como lo que está a mi alrededor cambie para la gloria y la honra tuya. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, vuelvo y repito, por la oportunidad de estar acá. Vamos a correr esto para acá, para yo poder ver. La semana pasada estuvimos hablando acerca de 3 palabras principales que aparecen en el texto de Primera de Pedro 3:7. 3 palabras que son muy importantes. ¿Ok? Primera de Pedro, vamos a ver, Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan impedimento. ¿Ok? Ahora, dijimos que la palabra que aparece ahí, en la que se traduce vivir con ellas, es sunoikein. ¿Ok? La palabra sabiamente significa, o viene del verbo griego ginosko, y luego vimos que hay otra palabra que introduce Pablo, y es la palabra katá. ¿Ok? Entonces, disculpe, estas 3 palabras forman la frase que aparece ahí, y que nos ayuda a entender un poco acerca de el concepto que nos está tratando de establecer Pedro en este versículo. Ahora, hay varias cosas, voy a adelantarme un poquito, pero hay varias cosas por las que este versículo es importante. Número 1, es importante porque Pedro, no sé por qué estoy con Pablo. Pedro usa vosotros, maridos, igualmente. Ahora, lo dijimos 2 semanas atrás, esta palabra igualmente la usa también para las mujeres. ¿Ok? Cuando habla del rol de la mujer. Entonces, según Pedro nos dice, para que un matrimonio funcione dentro del propósito bíblico, dentro del propósito de Dios, Pedro enfatiza que el marido y la mujer tienen que desarrollar su rol dentro del propósito de Dios. Ahora, vea qué interesante para los maridos. De todo lo que Pedro dice aquí, él dice en la última oración, dice: para que vuestras oraciones no tengan impedimento. O sea que, maridos, porque aquí le está hablando a los maridos, no podemos necesariamente aplicarlo también a la mujer. No vamos a estirar el versículo más de la cuenta. Pero dice ahí a los maridos que si los maridos no sabemos vivir sabiamente con nuestras esposas, nuestras oraciones van a tener impedimento. Y yo quiero que se acuerden de eso, porque en mi opinión personal, este versículo y todo lo que por un año estudiamos de los primeros 3 capítulos del libro de Génesis es donde convergen y donde tiene sentido del porqué de lo que estamos hablando. ¿Ok? Ahora, también dijimos que lo que Pedro y lógicamente la Torá completa nos enseña
es que el matrimonio tiene tres cosas fundamentales para que el matrimonio pueda funcionar. Lo primero es lealtad, lo segundo es fidelidad y lo tercero es exclusividad. O sea, yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, ni una persona con el, como dijéramos, con el sentido común correcto, podríamos decir que un matrimonio puede ser de 3 personas. Sean 2 hombres o sean 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer. O sea, algunas yo las veo que es que les gustaría las hermanas. No, o sea, no coincide una persona normal eso, ¿verdad? Es imposible. Por eso dice que fidelidad, lealtad y exclusividad. Ahora, dijimos que es importante porque por lo menos para nosotros el pueblo de Dios, el matrimonio, para la humanidad completa es así, pero especialmente para nosotros el pueblo de Dios, el matrimonio representa nuestra relación con Dios. Y yo les dije a ustedes varias veces en el estudio que hemos venido teniendo, que si no podemos tener una buena relación en el matrimonio, va a ser muy difícil tener una buena relación con Dios. ¿Ok? Y tal vez muchas veces la mujer dice, ¿y qué si mi esposo es inconverso? Bueno, Pablo dice que la mujer que tiene marido inconverso, el marido se santifica en la mujer y debe vivir con él, ¿ok? A no ser que él se quiera separar. Si él se quiere separar, Pablo autoriza el divorcio. De lo contrario, en otras palabras, el tener un marido inconverso no es necesariamente, aunque pueden haber otros factores, no es necesariamente una puerta para poder apelar al divorcio. Pero si él quiere, sí. Inmediatamente Pablo dice, él lo autoriza. ¿Ok? Ahora, lógicamente, entran muchos detalles que no vamos a meternos en esta noche acá. ¿Ok? Tal vez lo podemos ver en otra ocasión. Pero de igual manera, así como Pablo pone carga en la mujer, Pedro pone carga en el hombre. Y él dice que, la mujer dice que asimismo, ustedes maridos igualmente tienen que vivir con ella sabiamente. Note que en ningún momento Pedro hace la distinción de si la esposa es creyente o no. En otras palabras, para Pedro, igual que para Pablo, el que sea creyente no es lo fundamental. En otras palabras, moraleja, sea o no sea creyente, yo como hombre tengo el mismo requisito que cumplir. La mujer, sea o no sea creyente el marido, siempre tiene el mismo requisito que cumplir. Correcto, Sonia. Usted la escogió, y eso lo respeta Dios. Eso lo respeta Dios profundamente. ¿Ok? Les quiero adelantar algo. Estoy preparando el segundo libro. Oiga, mi hermano, bueno, yo me estoy gozando. yo me gozo, ¿verdad? Pero ustedes van a entender, tal vez ahí, si me acuerdan cuando les estemos, ¿por qué Dios respeta tanto el matrimonio? Dios lo respeta porque el matrimonio es un pacto. Y entonces nosotros como occidentales no tenemos, no ni la mejor idea, pero no tenemos la profundidad del conocimiento de lo que significa un pacto delante de Dios o delante de los hombres en la cultura bíblica. He estado investigando por muchas semanas ya y leyendo bastante. Y es impresionante lo que significa un pacto ante los ojos de Dios. Ahora, lo interesante es que Dios trabaja con nosotros, Dios se relaciona con nosotros
De igual manera, a través del pacto, ¿ok? Y por eso es que el pacto es tan importante, ¿sí? El pacto, exactamente, correctamente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Relacionándolo con lo que Sonia dijo, usted lo escogió o ella lo escogió o él lo escogió. Cuando en la cultura bíblica se hace un pacto, básicamente el pacto es inquebrantable. No importa cuál pacto sea, porque hay varios pactos. Hay pacto de sal, hay pacto de sangre, hay pacto real, hay pacto de amigos, hay diferentes pactos. Pero dentro de los pactos, las tres características principales, ¿ok? Es, número uno, que el pacto es inquebrantable. Eso es una de las cosas más importantes que usted ve a través de la cultura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que yo le hablaba con Sonia, creo que fue con Sonia que yo hablaba, que Dios y la Biblia se revelaron a través de una cultura. O sea, la Biblia no cayó del cielo, Moisés no subió al monte y pum, Dios le empezó a hablar en lenguas y Moisés todo lo entendió, no. ¿Por qué Moisés entendió y el pueblo de Israel entendieron perfectamente lo que Dios les hablaba? Porque el pueblo de Israel vivía en una cultura, lo que llamamos la cultura del Medio Oriente. ¿Es así, verdad, Sonia? La cultura del Medio Oriente. En esa cultura es muy común los pactos. ¿Ok? Entonces cuando Dios le habló a Abraham, yo no sé cuánto conocimiento tenía Abraham de Dios, pero cuando Dios le habló a Abraham, no le habló en chino, le habló perfectamente, no solo en el idioma, sino en el idioma cultural que Abraham estaba acostumbrado, porque en su cultura los pactos eran muy comunes. Por eso Abraham le reclama a Dios, o no le reclama. Él le dice a Dios, pero, ok, Señor, todo esto es muy lindo, pero ¿quién va a heredar? ¿Va a heredarme un siervo nacido en casa? Porque un siervo nacido en casa era como un hijo. Pero Abraham no quería al siervo, él quería un hijo. Y Dios le dijo, no, vas a tener un hijo. ¿Por qué Abraham se queda así, no cuestionando a Dios, pero no pudiendo entender completamente? En mi opinión, porque Abraham sabía que cuando en un pacto se prometía algo, era inquebrantable o la persona tenía que morir. Y él dijo, Dios, le voy a decir mis palabras, lo que yo entiendo en el texto. La Biblia no lo dice, y que quede claro, la Biblia no lo dice y usted no tiene por qué creerlo. Investíguelo. Yo tengo bases para creer esto. Abraham, hasta ese momento, en mi opinión, no conocía la dimensión del Dios al que le estaba sirviendo, empezando a servir. Y él dijo, el problema es que si Dios no me cumple, o sea, alguien tiene que morir. Y entonces Abraham, Dios le habla. Esto lo vamos a ver muy bien cuando estudiemos los pactos, porque voy a hacer una lección exclusivamente de los pactos. Y Abraham entiende que lo que Dios prometió, no solamente porque era Dios, era la capaz de contestarle. Eso a Abraham después le quedó claro. Pero además de eso, a Abraham le quedó claro que lo que Dios prometió, como él era capaz de cumplirlo, él lo iba a cumplir, no importa lo que pasara. Por eso es que él pudo sacrificar a Isaac. ¿Y por qué digo que él lo pudo sacrificar? Porque si el ángel no le detiene la mano, él lo degüella. Abraham no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque él supo quién fue el que hizo el pacto con él. Por eso el libro de Hebreos nos lo aclara. En los escritos apostólicos que llamamos el pacto renovado o el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, más o menos parafraseado, dice que Abraham sabía que Dios era capaz de levantar a Isaac de los muertos. O sea, ya cuando Abraham va a sacrificar a Isaac,
Abraham tiene más de 50 años de andar con Dios. Ya Abraham conoce quién es Dios. Dice, y él sabía y estaba seguro que Dios era capaz de levantar a Isaac de los muertos. Ok, me desvié un poquito, pero ¿esto para qué? Para enfatizarles, hermanos. O sea, lo que estamos estudiando, yo no sé cuán serio usted lo coja o cuán serio no lo coja. Yo siempre lo digo, yo repito lo que me dijo el doctor hindú. Yo llevo el caballo al agua, pero no puedo hacer que el caballo beba el agua. Me dijo él a mí. No se lo estoy diciendo que ustedes son caballos, no. Eso me lo dijo él a mí. Yo se los digo más suavecito. Yo les doy la palabra. Usted verá si la pone en práctica o no. Ya eso es su problema. ¿Ok? Pero para mí es indispensable y es trascendental conocer la palabra de Dios. Entonces, Pedro dice, ustedes mujeres tienen que aprender a vivir con el hombre. Y ustedes hombres tienen que aprender a vivir con su mujer o con su esposa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el hombre, igualmente en la palabra, la estudiamos la vez pasada, homois, si usted no aprende a vivir el esposo con la esposa, sabiamente dice, ¿ok? Sus oraciones no van a ser oídas. A mí no me interesa la interpretación que usted le dé. Yo le digo lo que la Biblia dice. Usted podrá decirme que usted ayuna 40 días y que Dios usted podrá decir lo que quiera, que Dios hizo milagros. Usted podrá decir lo que quiera. Yo le digo lo que la palabra de Dios dice. Si el esposo, y lo peor es que hoy está mi esposa, siempre tiene que estar cuando yo no quiero que sea. Si el esposo no vive sabiamente con su esposa, sus oraciones no son oídas. Dígame lo que usted quiera, yo se lo acepto, pero yo le digo lo que en blanco y negro dice la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando un poquito de esto. Ahora, entonces, dijimos que los tres componentes del pacto son lealtad, fidelidad y exclusividad. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel en los 10 mandamientos? Se los pregunté la semana pasada, se los pregunto yo otra vez. ¿Qué fue el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento, perdón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios requiere exclusividad. Emilia me hizo una pregunta y no voy a dejar sin contestársela. Emilia me preguntó, yo no sé cuánto oyeron, ¿qué pasó con la gente que hizo el pacto de sal con la congregación? Lo único, no voy a ir más allá, pero lo único que yo sé es que el que hizo el pacto de sal tenía que estar aquí. Porque el pacto de sal es inquebrantable. Es inquebrantable. Solamente la Biblia dice en cuanto al matrimonio que se puede quebrantar el pacto. En el libro de Mateo dice, habla del adulterio. Pero una vez estudiando con Sonia, varios años atrás, que estudiamos un año entero, ¿se acuerda Sonia? Ahí fue donde me di, oiga, un año hablando inglés. Imagínense yo enseñando en inglés. De veras, se lo dimos a un grupo de americanos, ¿se acuerda Sonia? Aprendimos que la palabra que se usa en griego, la palabra no significa solamente cuando hay problemas sexuales, o sea, cuando el hombre o la mujer es infiel sexualmente, que eso es lo que la palabra se refiere, según los que saben. Yo no soy un erudito, pero leyendo los que saben, dicen que la palabra en griego significa toda agresión. Entonces, toda agresión, sea de parte de la mujer o sea de parte del hombre, cualquier agresión física, emocional, sexual, cualquier tipo de agresión es puerta que se abre y el agredido puede perfectamente divorciarse del agresor. Eso es básicamente lo que dice el libro de Mateo. Entonces, ¿por qué? Porque en el pacto que Dios contempla se requiere fidelidad. Ahora, pongámonos nosotros
en los zapatos de Dios por un momento. Es casi imposible, pero tratemos un poquito. O sea, ¿podríamos nosotros vivir con un cónyuge infiel? Dios requiere fidelidad, lealtad. ¿Podríamos nosotros vivir con un cónyuge que no es leal? Exclusividad. ¿Podríamos nosotros vivir con un cónyuge que no es exclusivo? La respuesta la tiene usted en su corazón. ¿Ok? Eso es lo que Dios requiere. Entonces dice, ahora estamos estudiando a los varones, porque les dimos bastante garrote a las mujeres por un tiempo. Ahora estamos estudiando a los varones. Dice, varones o maridos, igualmente ustedes tienen que aprender a vivir sabiamente con la esposa. ¿Ok? Vamos a ver si encuentro la filmina para continuar unos minutos más. Hoy el culto va a ser más pequeño. Queremos hacerlo más pequeño por todo lo que ha sucedido, pero a la misma vez queríamos darle gracias a Dios por estar aquí en esta noche. ¿Ok? Ahora, entonces, dijimos que la sabiduría, dice, viviendo sabiamente con ellas. Si nosotros no aprendemos a vivir con ellas sabiamente, lamentablemente todo lo que vamos a hacer va a carecer de sentido. ¿Ok? Ahora, ahora debo de recordarles estas recomendaciones y aplicaciones, que lo que hemos estudiado se aplica solamente a un matrimonio que vive bajo la Torá. ¿Ok? O sea, esto no es para cualquiera. ¿Ok? Solamente para un matrimonio que crea y que viva la Torá. Si no, va a ser casi imposible. Dice, la mujer debe ser tratada, según lo que nos dice Pedro, sigo yo con Pablo. Algo tengo contra Pablo yo. Ok. Dice Pedro, que nosotros debemos de vivir sabiamente. Ahora, la palabra sabiduría dijimos que es ginosco. Ginosco es algo que se aprende. O sea, por eso nosotros vemos que todos los que nos casamos, los primeros años de casado, cometimos muchos errores. No necesariamente barbaridades, pero uno comete ciertos errores que después, cuando uno madura, ¿ok?, uno se da cuenta y no los vuelve o trata o no debe volverlos a cometer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos nosotros crecimos con un patrón. Yo crecí con el patrón de mi papá. Y como mi papá era tan bravo y tan fuerte, yo creí que con decir aquí soy yo el que mando, porque con mi papá era así, y todo el mundo le hacía caso. Yo creí que eso es lo que uno tenía que decir cuando uno se casaba. Entonces con mi esposa tuve muchos problemas, porque cuando no estábamos de acuerdo, entonces yo trataba de imponer la fuerza. ¿Ok? Pero lógicamente, después de 39 años, si sigo en lo mismo, nunca crecí. De por sí ni ahora ni nunca me ha resultado. Esa es la verdad. No ha habido como muchos resultados. Pero me doy a entender. Pedro dice, la sabiduría, varones, la sabiduría para vivir, valga la redundancia, sabiamente con las mujeres es algo que se debe de aprender por medio de evidencias y experiencias y a través de un proceso educativo. Hoy en día no hay problema, hay libros, hay seminarios que son buenos. Eso nos ayuda a vivir sabiamente, pero especialmente cuando aprendemos de la Torá, de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, la mujer, el hombre tiene que entender de que la mujer es el regalo que Dios le dio. Porque la Biblia dice que estaba Adán solo
Y Dios formó a Eva y se la trajo. ¿Para quién trajo Dios a Eva? ¿Para quién la creó? Para Adán. ¿Ok? Cuando nosotros los varones escogemos esposa, la mujer es un regalo que Dios nos dio. Ahora, no sé cómo está Macy's. ¿Se pueden devolver el Macy's ahorita? Está problemático. Lo dijo una mujer, no dije yo. Que conste en cámaras. No sé, pastor, pero ahorita que lo estoy leyendo, Luisito, ¿el verde? lo puedo leer. Sí, sí, claro. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará a las oraciones de ustedes. Perdón, léame la última parte. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Es decir, que el hombre, si falla, todo va mal en el matrimonio. Porque imagínense, como le dijera, la oración que haga yo o que haga, digamos, mi esposo no va a ser escuchada. Y es por culpa de él. Va a tener impedimento. Por eso yo se lo he dicho. Y tenemos que ir aprendiendo a vivir como comunidad. Yo pensaba que era solo del hombre. Ok, sí, tenemos que aprender a vivir como comunidad, no como iglesia, porque nosotros no somos una iglesia, somos una comunidad. Por eso yo le dije, el problema es que cuando Jacinto, no hay ninguno que se llame Jacinto, no, cuando Jacinto que viene a la congregación peca, hombre, me embarra a mí. Y a los hijos. Y a los hijos, y a usted, cuando Macaria peca, hombre, nos embarra a todos. Pero yo les he dicho, si usted trae, ¿qué es lo que dice la Biblia? Si trae esta ofrenda, está hablando de la ofrenda de los diezmos. Si usted está peleado con alguien, si usted, por favor no la eche. No es que la plata cuesta mucho para desperdiciarla. Y no lo bendice a usted ni tampoco me va a bendecir a mí. Ese es el problema. ¿Me entiende? Entonces, lo que estamos tratando de formar, o lo que Dios está tratando de formar en nosotros, es un sentido de comunidad. Y como usted perfectamente lo dice, en ese sentido de comunidad, si yo no me siento parte de, es porque no soy parte de. Y si usted no es parte de, usted es una visita. Eso es lo que sucede. Muy duro, sí, muy duro. Nunca se nos ha hablado de esto, no. Hasta ahora yo lo estoy aprendiendo también. Pero es la realidad. Y lo que Dios vino a formar en el idioma hebreo y en el griego, lo que quiere decir es una comunidad. La iglesia, como la conocemos hoy, es un subproducto derivado de lo que Dios ha intentado hacer. Porque la iglesia no apareció hasta el 350, hasta mediados del cuarto siglo, con Constantino. O sea que de ese tiempo para atrás, lo que llamamos hoy iglesia siempre se vio fue como una comunidad del pueblo de Israel. ¿Ok? Del cuarto siglo para acá es que nos empezamos a ver edificios grandes, grandes comunidades, etcétera. Lo que vemos hoy y lo que ha desarrollado la iglesia. Pero lo que vemos hoy en la iglesia, ese no fue el plan de Dios. Déjeme decirle, yo se lo digo con toda sinceridad y no me da miedo decírselo. Ese no fue el plan de Dios. Es más, yo recibí un estudio una vez que me hizo temblar. Porque inclusive el varón con un exégeta excelente, él decía, las megaiglesias, eso no fue el propósito de Dios. Eso no es lo que Dios quiso. No es que la megaiglesia es una institución que no permite que usted tenga identidad. ¿Ok? Vuelva a ver a su alrededor. Ya inmediatamente usted sabe quién faltó hoy. ¿Verdad? Y eso que no todos se hablan. Déjenme regañar un poquito eso, que no todos se hablan, ¿verdad? Pero si fuéramos 500, usted no se da ni cuenta quién vino y quién no vino. Esa es la verdad.
Entonces, Dios, lo que Dios nos dice, ¿y dónde empieza el núcleo de la comunidad? En el hogar. Porque el hogar es el único lugar donde verdaderamente se puede vivir en comunidad. Aunque hoy en día, ni ahí muchas veces. ¿Es cierto o estoy equivocado? Muchas veces ni en el hogar se vive en comunidad. Y lo que Dios quiere crear es una comunidad. Entonces, correctamente, Anita, ¿qué es lo que dice el Señor? Que si usted como varón no sabe apreciar. Ahora, déjeme decirle esto. Cuando veamos los pactos, y perdone que hable tanto de lo que vamos a ver, pero es que me tiene bastante emocionado lo que he aprendido. Cuando veamos lo de los pactos, dentro del pacto siempre había un regalo o habían regalos. Especialmente en lo que se llama el pacto real. Cuando el rey hacía un pacto con una persona menor, ¿ok? Generalmente el rey le entregaba un regalo que por lo general, 99% de las veces, tenía que ver con tierras, que era lo que anteriormente valía. Y bueno, hoy en día también es lo que más vale. Entonces el rey le entregaba una comarca, le llamaban, o algo así, un pedazo de tierra, X cantidad de hectáreas. Y ahí la persona con que hizo el pacto era el señor de ese lugar. ¿Ok? Ahora, si la persona a la que el rey le entregaba el regalo no lo quería o se lo devolvía, el rey lo mataba. Si alguien le quitaba el regalo a esta persona que el rey le había dado, el rey tenía la obligación de venir en contra de aquella persona y matar a la que le había quitado el regalo, que, vuelvo y repito, generalmente eran tierras. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? A nosotros los varones, que el regalo que Dios nos dio es la esposa. Si usted la escogió fea, salado, pero es el regalo que Dios le dio. Ya eso yo no me meto. Oiga, qué interesante, pero no dice que es el esposo el regalo de la mujer. Ahí con Adita. Ya 5 minutos y terminamos. Una pregunta acerca del pacto, por ejemplo, yo creo que cuando se habla de pactos la gente tiene que saber o sea, la profundidad de lo que significa. Por ejemplo, ahora, bueno, yo anduve un tiempo en que haga pacto por tal cosa y un montón de gente quedaba, ¿verdad? Ahí. Una vez vino un predicador y dijo, vea qué serio el asunto. Pasen las parejas que quieran hacer pacto y el que sea infiel, oiga que el amarre que hizo, y el que sea infiel se va a morir la pareja. Y usted se imagina, un montón corrimos porque no queríamos que el marido nos fuera infiel. O sea, vea la profundidad, como le digo, los pactos se han agarrado como... Claro. Pero sabiendo la profundidad, como dice usted, si uno no lo cumple, yo creo que... Ahora, ¿cuál es el problema? Que el pacto no tiene en ninguna parte usted encontrará que el pacto tenga la estipulación de que usted tiene que saber lo que está haciendo. En ninguna parte. Si usted lo hizo ignorantemente, también ignorantemente queda atado. Punto. En ninguna parte, léalo en la Biblia, léalo en la historia, busque, para darles un club, los que van a tener internet en estos días me llaman, busque pacto de los hititas. Es la mayor cantidad de información que hay. Los hititas vivieron en el tiempo de Abraham, ¿ok? O busque las tablas de Hammurabi, ¿ok? Para que usted lea y usted se dará cuenta lo que significaba un pacto. Bueno, ay, qué barbaridad. Ay, qué voz, sister. Como dice, you preaching to the choir. O sea, las personas que hacían los pactos sabían de lo que estaban haciendo, o sea, no tiene que explicarlo. Pero eso no es la misma posición de la que habla Ada, que a las personas no se les ha enseñado. Entonces, por supuesto que no se le iba a explicar porque era la práctica común. Ahora, ¿qué fue Entonces, por eso no se explicaba. Por eso aquí lo explicamos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
aunque la persona no supiera, o sea, eso es como que usted coja y usted empiece a jugar con una cabeza nuclear. O sea, que usted sepa o no sepa que es una cabeza nuclear, si le explota, no va a decir, bueno, voy a hacer nada más, ¡puf! Porque ella no sabe que yo soy una cabeza nuclear. Explota, explota. Ese es el problema con los pactos y ese es el problema con el mover de Dios. Fernando, ahí pásele a Fernando. Yo veo a Fernando, hasta que me da miedo cuando Fernando está así tan pensativo. No, digamos el asunto, yo lo entiendo lo que usted dice, porque por decirle algo, Dios les hablaba a ellos por medio de pactos porque ellos se entendían. Claro. Como dice Sonia, ya era algo lógico. Si a mí me dicen, usted va a hipotecar su casa, yo sé que es hipotecar la casa y no tomo la decisión de hacerlo o no hacerlo. Una persona que no sepa, pues posiblemente dice, bueno, yo hipoteco la casa y no sabe lo que está haciendo y después, como dice usted, aunque no sabía, le va a caer. Pero mi punto es el problema muchas veces es que hay una manipulación. Claro. Porque si usted viene y me dice a mí, este pacto es un pacto de Dios y el que no lo hace, pues entonces uno va a hacer un pacto sin saber qué es lo que está haciendo. Ese es el problema. Entonces yo digo que uno debe aprender a, si usted no sabe qué es el pacto, mejor no hacerlo. Vea Y no dejarse llevar por el que está al frente, aunque diga, esto es de Dios. Ese es el punto central, Fernando. Vea lo que dice Pablo. Vea lo que dice Pablo. Creo que es en Colosenses, si no me equivoco. Que Dios, pasando por alto los años de nuestra ignorancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios pagó. Por eso es que Yeshua murió. Yeshua no murió para perdonarnos los pecados y llevarnos al cielo solamente, ¿no? Es que había mucho más que eso. Y en un pacto, cuando alguien lo quebrantaba, alguien tenía que morir. ¿Sí, Karen? O sea, que con las personas que, como dice usted, que están en una iglesia y que creen y pasan adelante, como ellos hicieron un pacto o algo así, cosas que tal vez digamos que en el momento estuvieran ignorantes a los que estaban haciendo, gente nueva o gente, ¿qué pasa entonces en ese Yo veo a Ismael muy pálido. Yo le dije, no se ha muerto, así que no se preocupe. No, bueno, O sea, es como- no tengo la respuesta, porque eso solo Dios lo puede definir, ¿verdad? Sinceramente, yo creo que sí. Ok, no le tengo la respuesta. Ahora, yo lo único que le puedo decir es esto. Lo único que le puedo decir es esto. Por eso, Yeshua le dijo a sus discípulos, y Él nos lo repite hoy a nosotros, en específico aquí, en esta congregación, ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Tenemos una carga y una responsabilidad. ¿Usted cree que con venir aquí y hablar un poquito hebreo y conocer algunas palabras en griego, dijo mi nieto, es cool? No, es una responsabilidad. ¿Okay? Nos estamos metiendo en la boca del lobo también, porque Dios nos va a cargar una responsabilidad. Ahora, no es que tenemos que salir como los testigos de Jehová, por ahí por agarrar carrera abierta a evangelizar a todo el mundo, no. Pero hay gente que se nos va a arrimar y a ellos nosotros vamos a tener el deber de explicarles. Y usted lo dijo, hay gente sincera en las iglesias y Dios va a presentar la oportunidad para que usted le diga tajantemente y con la palabra, no, eso no es así, porque la Biblia dice esto, la Biblia dice esto y la Biblia dice. Ahora, si quieren acatarlo, bien, y si no quieren acatarlo, no. Ahora, el resto de la pregunta sería fanfarronería mía decirle Dios puede hacer esto, no sé. Lo único que yo sé es que Dios es misericordioso. Eso es lo único que yo le puedo decirle, ay sí. Pero que, como decía mi abuela, no hay que jalarle el rabo a la ternera, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Entonces vamos a terminar reforzando esto. Reforzando este comentario en cuanto a los pactos. Pedro dice, varones, porque acuérdense que, y vamos a ver qué significa eso, acuérdense que el hombre es la cabeza del hogar, pero no se ponga muy contento,
que eso trae más responsabilidades que privilegios. ¿Ok? Y tampoco quiere decir, aquí mando yo. No, tampoco quiere decir eso. Ahora, nosotros, ¿qué dice Pedro? Tenemos que aprender a vivir sabiamente. ¿Cómo? Guinoscos, aprendiendo. El hogar es responsabilidad del esposo. Tiene que estar informado, tiene que estar estudiado en la Torá, para que de esta manera su hogar navegue en aguas seguras. Y sobre todo, como dice Pedro, sus oraciones no tengan impedimento. Amén. Quedamos ahí. La próxima semana continuamos. No se muevan porque ya pasa Anita y continuamos porque queremos hacer el servicio un poco más corto hoy, debido a que hay personas que pues están con lo de la inundación. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por un sábado más en que podemos reunirnos, Señor, para alabarte, para exaltarte y para glorificarte. Gracias, Señor, porque durante esta semana tú has sido fiel, Señor, como dijimos la semana pasada. Y tú eres bueno, tú has guardado a tu pueblo, Señor. Gracias, porque tú eres misericordioso y bondadoso. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú nos bendices día a día, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos a ti, Rey de reyes y Señor de señores, a ti que eres el incomparable, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios del universo, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y honor solamente a ti, Señor, porque solo tú eres santo y digno de recibirla, oh Padre. Amén y amén. Vamos a adorarle, a decirle que estamos aquí para adorarlo, para postrarnos delante de él. Vine a decir que
incomparable, Señor. A ti, majestuoso, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza y honor, sí, Dios incomparable, Dios incomparable, la tierra está llena de ti, Dios incomparable. Dios incomparable, Dios incomparable.